Esta situación es una acumulación de déficit que no nos va a llevar a un buen fin. Entonces, justamente por eso es que estamos hoy en esta decisión que quizás puede no gustar o gustar más o menos, pero también comentarles que las decisiones anteriores solamente siempre fue de financiar la deuda, hacer nuevos contratos, nueva financiación de la deuda y estirar la deuda de la EMOS con la caja, por ejemplo, de jubilaciones a 10, a 15, a 20 años. Fue todo lo que se hizo siempre, pero bueno, eso es un sinfín de refinanciación de deuda que, bueno, en su momento quizás fue la única opción. Hoy analizamos otras opciones. Desde mi punto, esta es la información que quería comentarles. No vamos a ahondar mucho en el año 2025, pero en el informe del primer trimestre que tenemos, los parámetros siguen la misma indicación. O sea, tenemos el análisis del primer trimestre y los indicadores van con la misma relación de los años anteriores. Esto era para ponerlos un poco en contexto de la parte económica. Desde ya, muchas gracias por su atención y quedo a disposición para cualquier consulta. Gracias. A continuación, le vamos a pedir a la doctora Battaglini, que es la asesora legal del Consejo Deliberante, que por favor nos explique el marco legal de lo que vamos a trabajar hoy, para que todas las personas sepan el alcance de lo que vamos a estar haciendo. Buenos días. Bueno, para los que no me conocen, soy la asesora letrada del Consejo Deliberante, como me presentó Oscar. En realidad, un poco de lo que yo pretendo hablar, la contadora, la Secretaría de Finanzas nos dio el contexto de la situación económica de la EMOS del 2020 al 2024. Yo les voy a comentar desde mi experiencia en el control de la EMOS y en participación en diferentes órganos del municipio de Capilla del Monte desde el 2009 hasta el 2018 de la situación de la EMOS. Durante los años 2009 al 2013 trabajé en la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, la cual controlaba todos los prestadores de servicio de la provincia de Córdoba. En esa ocasión, desde el 2009, tuve que participar en el control justamente de la EMOS, además de haber sido la que llevó a cabo el trámite administrativo del traspaso del sistema de la EMOS a la Municipalidad de Capilla del Monte en Las Gemelas, barrios Las Gemelas, el sistema de Las Gemelas, que antes era un sistema cerrado. Desde el año 2009, además, en la Secretaría de Recursos Hídricos, una de mis funciones era la fijación y la autorización de las tarifas de los prestadores del interior de Córdoba que no estuvieran sometidos al ERCEP. El ERCEP solamente controlaba a aquellos que tuvieran la prestación del servicio en más de una localidad. En el 2009, cuando me presenté en Capilla del Monte con todo el equipo técnico, obviamente yo desde el análisis legal y desde el análisis tarifario, lo que observamos por un lado era el problema de la infraestructura que ya presentaba en ese momento, en el cual se le hicieron una serie de observaciones bastante importantes al sistema de infraestructura de la EMOS. Y por otro lado, cuando se controló cuando me tocó la función de controlar la tarifa de ese momento era absolutamente deficitaria. Para que ustedes entiendan, cuando yo hablo de tarifa, cuando hablamos de tarifa, tenemos los gastos corrientes que nos hablaba la contadora, la Secretaría de Finanzas, que son los gastos de los sueldos, los gastos de la luz, los gastos del papel, de todo lo que se necesita para que una oficina funcione. Y además, algo muy importante para todos, el cloro, el sulfato de aluminio, los repuestos, las cañerías, todo eso tiene que ver también con los gastos corrientes. Ni hablemos de inversión. En los cuadros tarifarios, si ustedes ven el marco regulador o ven las disposiciones anteriores que regulaban el sistema tarifario o cómo se establecen los sistemas tarifarios, si bien la EMOS aplicamos un sistema tarifario de obra sanitaria de la Nación, seguía aplicando ese sistema, no contemplaba en sus tarifas inversiones de obra. Entonces, por un lado tenemos una infraestructura que desde recursos hídricos, estoy hablando yo como técnica, por eso quiero que quede claro esto, desde recursos hídricos le estamos planteando una infraestructura totalmente obsoleta, deficitaria y una tarifa que yo necesito
para cubrir las inversiones, para mejorar las obras, para reemplazar todo lo que es el sistema de infraestructura, sin un ítem de inversiones. Entonces, yo desde ese lugar ya se le controló. Estoy hablando que ese mismo control se observó 2009, 2010, 2011, 2012, hasta el 2013 que dejé de prestar funciones en la Secretaría de Recursos Hídricos. A partir de que dejé de prestar servicios ahí, fui asesora del Consejo Deliberante de Capilla del Monte. En los años que fui asesora, del año 2013 al 2015, varias veces tuve la oportunidad de hablar con el entonces presidente de la EMOS sobre el cuadro tarifario. Volvíamos al mismo punto. Infraestructura deficitaria. Estamos hablando con una población mucho menor de la que tenemos ahora, ¿sí? Con lo cual, si nosotros estábamos hablando que en ese momento teníamos una infraestructura deficitaria, imagínense con el incremento poblacional que se produjo en toda la provincia de Córdoba, sobre todo en el interior y en las sierras, a partir del año 2020 o 2019. En ese año también observé exactamente lo mismo. La tarifa que ellos pedían que se aprobara por el Consejo Deliberante era deficitaria del costo del servicio, ¿sí? No hablemos, además, de la situación económica que fue impactando, ¿sí?, en los incrementos de los costos. Acá ustedes la tarifa se mantiene plana durante todo el año, prácticamente, y los costos incrementan, o sea, el costo de los materiales y demás. Así que bueno, un poco era contextualizarlos y explicarles en coherencia con lo que explicó la secretaria de Finanzas, cómo impacta esto desde lo económico, un poco cómo es la historia desde la infraestructura y la tarifa histórica en Capilla del Monte. Y esto, para compararlo con otras localidades, era muy baja en comparación de otras localidades de las mismas características, que igual Capilla del Monte tiene características particulares que todos los costos son muchísimo más. No es lo mismo un costo tarifario en una zona plana con una tierra blanda, y esto les hablo ¿por qué? Porque cuando yo tengo que perforar, hacer cañerías, impulsar el agua de una bomba, no es el mismo costo que voy a tener en una zona dependiente. No es lo mismo si yo tomo agua de una perforación que tenga arsénico, que tenga que utilizar un sistema que elimine el arsénico, cuando tomo de un río, lo tomo de un lago, lo tomo de una perforación. Todos esos son costos que varían. Y eso, el tema de las bombas, varía el tema del uso de la energía eléctrica. ¿Cómo creemos nosotros que, por ejemplo, si nosotros en una casa tenemos una cisterna que tenemos que bombear al tanque, por supuesto vamos a necesitar más energía eléctrica que un vecino que no la necesita. Lo mismo pasa para bombear todo un sistema de agua en zonas de altura. Bueno, esto era un poco el aporte que les quería dar. Quedo después a disposición para cualquier otra pregunta.